84 hoy. Estamos haciendo la serie de los Salmos junto al hermano Jorge Pena. Hemos visto ya el Salmo 1, el Salmo 23 y hoy vamos a hablar sobre el Salmo 84. Alguien que lo busque y que tenga ganas de leerlo. Salmo 84 tiene 12 versículos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título de este salmo es al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. O sea que es un salmo dirigido a los hijos de Coré. Ahora vamos a ver qué función cumplían los hijos de Coré, ¿no? Y el título de este estudio es Anhelo por la presencia de Dios. Hermoso estar en la casa, como bien el salmista lo describe, es mejor estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Pero a medida que avancemos vamos a ver este precioso salmo. Y hay una idea central, como siempre me gusta repetir, y dice que la seguridad se encuentra en la garantía de la presencia de Dios. La seguridad se encuentra en la garantía de la presencia de Dios. Y sabemos quién pudo hacer eso posible, ¿no? Solamente hubo uno que pudo hacer posible que hoy nosotros nos reunamos y estemos en la presencia de Dios. ¿Gracias a qué? Al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo por Jesucristo podemos tener entrada al trono de la gracia. Por eso, qué lindo es que habiten los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Es otro salmo precioso. Porque venimos a esto, ¿no? Venimos a adorar a aquel que hizo posible que podamos tener una relación nueva con nuestro Padre Celestial. Y es un Dios en 3 personas. Es algo que yo no puedo comprender. Cada uno cumple un rol, pero es un Dios solo. Es un Dios solo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como decía, bueno, el título del Salmo 84 es un salmo de los hijos de Coré. Los coreitas eran los porteros del templo. Y ahí vamos a ir entendiendo por qué escribe de esta manera, ¿no? Y probablemente también servían como músicos. Hay 11 salmos conectados con ellos de que se utilizaba en la adoración del templo. Lo que es innegable es que el anhelo del escritor es estar en el templo en Jerusalén. Cuando leemos que habla de Sión. Sión es el monte donde se construía el templo en Jerusalén. Cuando ustedes leen en Sión, que lo vamos a ver más adelante, tengan en memoria que está hablando de donde estaba el templo, donde se iba a adorar.
Este anhelo surgía del rol del templo bajo el viejo pacto. El corazón del templo era el lugar santísimo. El único mobiliario que había en esta habitación era el arca del pacto, y se decía que Dios estaba entronado entre sus querubines. En 2 de Samuel, capítulo 6, verso 2, alguien que busque el Salmo 80, verso 1, ahí nomás. Yo voy a leer 2 de Samuel 6, 2, y dice así: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. David se tomó el trabajo de trasladar el arca. Todos conocemos la historia, ¿no? Amén. Y el Salmo 80, verso 1, ¿quién lo tiene? Amén. Esto es para hacer referencia a cómo habitaba Dios, ¿no? Dios habitaba entre querubines, estaba entronado sobre querubines. Y bueno, los que conocen algo de historia del Antiguo Testamento, ¿cuántos conocen los querubines, cómo estaban puestos? ¿Alguno sabe? Estaban entrecarados, ¿no? Y con las alas se tapaban los ojos, mirando al centro del mobiliario. Tremendo. ¿Por qué? Porque los israelitas, los judíos, sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Ellos habían visto, como hablábamos con Oscar el viernes, cómo Dios en su magnificencia los guardaba con la nube y los iluminaba con esa luz. Y ellos podían ver bien ese poder que salía del arca. En el día de la expiación, y acá hay un dato también importante, ¿no? Que solo una vez al año entraba alguien a este lugar tan sagrado. Era el lugar santísimo. Y esto hablando, por supuesto, de los sacerdotes, ¿no? En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba solo. No obstante, como el pueblo de Dios reconocía el lugar santísimo como el trono de Dios, el templo representaba la presencia invisible de Dios sobre la tierra. Entrar al templo era estar en su presencia y tener comunión con Él. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee, y ahí vamos entendiendo. Yo cuando leía esto digo, ¿qué trabajo se tomaba, ¿no? Para ir al templo? Y para nosotros hoy es tan sencillo venir al templo. Pero, por supuesto, hay algo mucho mejor. Porque esto era en la antigüedad, en el viejo pacto. Hoy nosotros tenemos la presencia de Dios donde quiera que vayamos. ¿Se da cuenta lo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Lo que Él logró en esa cruz ese día. Cada vez que nos adentramos en la Escritura y escudriñamos las palabras que están en este libro, que es palabra de Dios, yo no sé si a ustedes le pasa, pero el corazón rebosa de gozo, de alegría. ¿Qué es lo que le pasaba a este salmista cuando escribía que él quería estar en la presencia de Dios? Más adelante dice que él aún envidiaba a los polluelos, dice, a los pájaros que anidaban en los dinteles del templo. Como que los envidiaba porque estaban constantemente en el templo. Pero nosotros tenemos un mayor privilegio. Hoy podemos estar en la presencia de Dios en donde quiera que estemos. Es más, dice, el templo estaba designado en la ley como el sitio prescripto para realizar las ofrendas obligatorias y voluntarias. Aunque cada una tenía un propósito diferente, todas funcionaban como elementos para adorar al único Dios verdadero. Y ahora, a continuación, vamos a ver 4 puntos importantes, rápidamente, que se encuentran en todo el Salmo 84. La pasión, la prioridad, la oración y la presencia de Dios. La pasión, versículo del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? El Salmo 84, verso 1 al 4. Cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos.
Hasta el versículo 4. hasta el versículo, Sí. perdone. No, por favor. Échalo anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa a la golondrina, su nido para si donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Perdone, me puse nerviosa. No, no se ponga nervioso. Bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabaré. Amén. A mí se pone nervioso a mí ahora. Amén. Gloria a Dios. Hermoso. El versículo 1 dice, cuán amables son tus moradas para mí, oh Jehová de los ejércitos. Este salmo describe a un peregrino que se dirige al templo, como decíamos recién. El escritor habla del templo como el lugar donde Dios habita. La palabra hebrea es la forma plural para tabernáculo. La estructura portátil fabricada durante el éxodo de Israel desde Egipto, esta palabra acentúa la cercanía de Dios dentro de los límites del templo. Al hablarle directamente a Él, a Dios, el salmista expresó su deseo de estar en el templo. Esta afirmación inicial revela una reacción casi vertiginosa a medida que se acerca a la estructura sagrada. Es lo que hablábamos. Mientras iba caminando, él iba anhelando estar en la presencia de Dios. O sea, tenía que llegar hasta el templo para poder estar en la presencia de Dios. Sin embargo, el peregrino no podía escapar de la naturaleza maravillosa de Dios. Lo llama Jehová de los ejércitos. Y Jehová es el nombre personal de Dios, Yahvé. Está compuesto de un término militar para ejércitos. Cuando empezó a usarse en la historia de Israel, el título confirmaba a Yahvé como el verdadero comandante del ejército israelita. Sin embargo, este significado no da plena cuenta de todos los usos de este término en la Escritura. Temprano en su historia, Israel reconoció que Dios también comandaba el ejército angelical. Y alguien que busque Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16, 17, 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Amén. Se da cuenta que aquí la Escritura no solamente habla de Jehová de los ejércitos, sino que también Dios de los cielos, para denotar la autoridad de Dios sobre los cuerpos celestes. O sea, Dios para los israelitas y para nosotros también, ¿no? Es la autoridad suprema sobre todo principado, potestad, como dice Pablo, ¿no? Por lo tanto, Jehová de los ejércitos es un título exaltado que expresa soberanía divina. Dios es el comandante supremo, para que quede bien claro. El versículo 2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El salmista usó 2 verbos para expresar su insaciable sed de estar dentro del templo. Su anhelo no era por el lugar físico, sino que ansiaba estar en la presencia de Dios. Sabía que el propósito del templo era adorar a Dios. La palabra vivo denota vida física. Cuando es respecto a Dios,
adquiere un sentido comparativo. Y al final del versículo 2 dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, comparativo en el sentido de con los otros dioses, ¿no? El salmista remarcó bien que al Dios que adoraba Israel y al cual adoramos nosotros, es un Dios vivo. Comparado con los otros dioses que no ven, no oyen, no hablan, no pueden decirnos nada. Que en el día de hoy pasa lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que adora imágenes de diferentes religiones, no solamente nuestros hermanos católicos, digo, sino gente de el Gauchito Gil, hasta le hacen altares a Gilda, a Rodrigo, es una idolatría, eso sencillamente se llama idolatría. Un ídolo no puede moverse, ni hablar, ni escuchar. No puede responder a ninguna situación. Lo único que hace es quedarse en su lugar. Sin embargo, el Dios vivo habla y escucha. Y no solo habla y escucha, sino que actúa. Amén. Me acordaba de una frase que escuché una vez de John Piper. ¿Cuántos la conocen? Que dice, si quieres escuchar a Dios hablar, ¿qué hacemos? Lee tu Biblia en voz alta. Es tremendo, ¿no, hermanos? Es tremendo. Queremos escucharlo a Dios hablar, porque a veces andamos en busca de eso, ¿no? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito que me hables? Agarra la Biblia y léela en voz alta y Dios te está hablando. Dios te habla. Así ese es nuestro Dios. El versículo 3 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. El patio del templo era abierto y la estructura en sí estaba llena de cornisas y recovecos. Los pájaros anidaban en sus salientes y criaban allí sus pichones. El salmista envidiaba a las aves porque habitaban en el templo. El altar representaba el sitio donde los adoradores ofrecían sus sacrificios a Dios. Cerca de ese lugar Dios les daba un hogar a sus criaturas más pequeñas. Y conocemos la historia, ¿no? En Mateo 6, Jesús usó una ilustración similar para enseñarle a sus seguidores que no estuvieran ansiosos respecto a sus necesidades físicas. Todos conocemos el Sermón del Monte, donde el mismo Señor Jesús hace una referencia a las aves del cielo. No nidan ni trabajan, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta, dice, ¿no? Y así que, ¿cuánto hará más con vosotros, hombres de poca fe? Debemos confiar en nuestro Dios. Él nunca falta a su palabra ni a sus promesas. Observamos el toque personal del pronombre posesivo mío. Dice, Rey mío y Dios mío. La adoración comienza en una relación personal con Dios, una relación en la que el individuo se somete voluntariamente a la autoridad divina. Todo comienza en uno, hermanos, en uno mismo. Podemos poner excusas o hablar de las circunstancias o de los hermanos, de la iglesia, que muchas excusas podemos poner, porque de hecho somos expertos, ¿no?, en excusas. Pero empieza en uno. Usted quiere ser un hombre con una vida óptima, como vamos a ver más adelante, de eso se trata, estar en la presencia de Dios. Busque a Dios. Busque a Dios, es sencillo. Pero empieza en usted, empieza en mí. Amén. Por más que, como hablábamos, muchos pueden decir, en la iglesia son todos hipócritas. No sé si habrá escuchado eso usted. Puede ser, puede que no, puede que sí. No sé, no conozco sus corazones, pero hay uno que no es hipócrita y es nuestro Señor Jesucristo. Con eso debería alcanzarnos y sobrarnos para venir a la casa de Dios a adorarlo. A adorar a este Dios maravilloso que hace realidad que podamos estar otra vez amigos de Dios, en amistad con Dios, que podamos caminar junto a Dios. Sin el sacrificio de Cristo sería imposible.
El versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados denota una vida óptima que resulta de decidir obedecer a Dios, que es lo que decíamos recién. En algunas traducciones bíblicas aparece como felices o doblemente dichoso, también se puede traducir bienaventurado, ¿no? El versículo señala a dos componentes para ser felices. El primero era la asistencia al templo. Según el Nuevo Testamento, el templo de Jerusalén ha sido reemplazado por una nueva realidad. El Espíritu Santo habita entre los creyentes. Juan 14, 27, Primera de Corintios 6, 19. ¿Quién puede buscarme Juan 14, 27? Amén. Primera de Corintios 6, 19. 6, 19. No, primera. Amén. Aquí habla de el templo. El templo, el Nuevo Testamento dice que somos nosotros, amén. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros una vez que reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos a Jesucristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo pasó a morar en nosotros. Por eso es muy difícil que un cristiano sea poseído. Amén. De paso, el Espíritu Santo también es Dios, ¿no? Porque, digo, hay un tema, ¿no?, con el Espíritu Santo, bueno, que no es el tema de ahora, pero digo, también es Dios. Y Él también tiene el mismo poder que el Padre y el Hijo. Son tres dioses en uno. Amén. Todo eso lo entendemos perfectamente. Vamos a hablar otro día del Espíritu Santo. El segundo componente, dijimos que eran dos, de la felicidad, es la decisión de alabar a Dios continuamente. Jesús es el cumplimiento supremo del simbolismo que aparece en el Antiguo Testamento como el templo y el arca del pacto. Mientras que el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y alguien que busque Juan 1:14, es importantísimo esto. Decía, mientras que el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, Juan 1:14 declara que el Verbo Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Tremendo. El mismo Dios, y la palabra es, cuando se refiere a tabernáculo, es tabernaculó. Él se hizo presencia, era el tabernáculo viviente Jesucristo, que habitó entre nosotros, hermano. Él se humilló a tal punto. O sea, ¿cuánto nos debe amar, no? El Señor, digo, yo a veces digo, ¿cómo puede ser que ame un hombre como yo? Pero digo, ¿cuánto nos debe amar el Señor para hacer lo que hizo? Y por supuesto, en obediencia al Padre, y para que la Escritura se cumpliese. La importancia que el Señor siempre le dio a la Escritura. En el tiempo de Jesús al Antiguo Testamento, ¿no? Porque no estaba el canon terminado. Pero digo, ¿cuánta importancia debemos darle a la Escritura? Porque es palabra de Dios. Y es lo único que satisface nuestro corazón. Más que satisfacer, digo, es lo único que puede llenar de gozo nuestro corazón. A pesar de lo que estemos pasando. Y hay varios testigos y ejemplos aquí que podrían dar testimonio de eso. El Señor es todo para nosotros, o debería ser todo para nosotros. El punto número 2 es la prioridad, versos 5 al 7. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero vamos a ir avanzando. El versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas.
en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle, atravesando el valle de lágrimas los cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Bienaventurados, es la misma palabra que se usa en el versículo 4. El salmista sigue describiendo las decisiones que producen una vida óptima. El término fuerzas denota la protección de Dios sobre su pueblo, que encuentra seguridad en el Señor en lugar de en sus propios recursos. La afirmación irán de poder en poder en el verso 7 indica que el largo viaje no debilitó a los peregrinos. En cambio, se volvieron más fuertes. A medida que fueron acercándose a su destino, la anticipación de presentarse ante Dios en Sión los vigorizaba. Sión era originalmente el nombre que se le había dado a la colina donde se levantaba Jerusalén. En el libro de los Salmos suele denotar el templo construido por Salomón. Más adelante también se usa para describir la Jerusalén celestial, el lugar donde el Mesías aparecerá al final de los tiempos. Hablaba del significado de Sión, ¿no? Se puede hablar de Sión en el templo y la otra la podemos ver en Apocalipsis, cuando se refiere a Sión, habla donde Jesucristo va a aparecer. El punto 3 habla de la oración, versos 8 y 9, y dice: Jehová Dios de los ejércitos, verso 8, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. El versículo 9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Este versículo presenta dos verdades esenciales sobre la oración. En primer lugar, aunque el salmista todavía estaba muy lejos del lugar donde Dios había prometido escuchar las oraciones de Israel, esto lo podemos ver en Primera de Reyes 8, 29, 38 y 39. ¿Se acuerdan cuando Salomón hace una oración y presenta el templo, cuando él está en el templo? Y él dice que las oraciones van a ser escuchadas en ese lugar. Por eso el salmista acá aclara que él va a la casa de Jehová, ¿no? La segunda verdad viene de la designación, Dios de Jacob, verso 8. Jacob era el patriarca cuyos descendientes formaron la nación de Israel. El nombre Jacob significa el que engaña. Jacob engañó a su padre ciego y le hizo trampa a su hermano mayor para quitarle la herencia. La elección de Dios de Jacob en lugar de Esaú nos recuerda la gracia del Señor. Ninguno de ellos merecía su favor. De la misma manera, Dios escucha las oraciones de su pueblo, no porque lo merezca, sino porque es un Dios de gracia. A veces criticamos a Esaú o criticamos a Jacob por mentir o a alguien. Somos todos iguales delante de los ojos de Dios. Somos todos pecadores, hermanos. Y si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos en pie. Eso es lo que habla esto, y Pablo lo presenta mejor a los romanos cuando él dice que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Porque es Dios y Él hace como quiere. El salmista le pidió a Dios que mirara con favor al rey. Bueno, el ungido al que el salmista consideraba escudo nuestro, en el verso 9 dice: el rey de Israel era responsable de proteger al pueblo de Dios. Ungir implicaba que el poder de Dios estaba presente para permitirle llevar a cabo las tareas de su oficio. En la antigüedad se ungía al rey antes de que tome y se haga cargo del oficio, ¿no? Lo conocemos por Esaú, lo conocemos por David también. Y hay varias comentaristas que dicen no sé cuántos litros le echaron a David de aceite encima. No lo sé, pero bueno. El tema es que lo ungían al rey antes de llevar a cabo este oficio. Y el punto 4 y el último, del verso 10 al 12, dice, es la presencia este punto. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El salmista declaró la alegría de estar en la presencia de Dios.
La frase escogería implica que se trata de una decisión. Y volvemos de vuelta a lo mismo. Y Pablo decía que no se cansaba de repetir las mismas cosas, ¿no? Bueno, yo soy igual que Pablo, no me voy a cansar de repetir lo mismo. El Señor Jesucristo en la cruz nos dio el poder para tomar decisiones, hermano. Antes, nuestra vieja vida, éramos esclavos del pecado, ¿no? Jesucristo le dice a los que decían que eran judíos, descendientes de Abraham, le dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Es sencillo como eso. Nosotros éramos como esos judíos. Éramos esclavos del pecado. Pero el sacrificio de Jesucristo quitó la potestad del pecado sobre nuestras vidas. Hoy nosotros podemos decidir si adorar a Dios o a otros dioses. Si venir a la casa de Dios o quedarnos en casa haciendo no sé qué. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dios nos da el poder para tomar decisiones, pero no nos obliga a hacer nada. Eso es el libre albedrío que Dios le deja al hombre, ¿no? De hecho, es responsabilidad del hombre servir y adorar a Dios. Pero ya el pecado no nos manipula, hermanos. Eso tiene que quedarnos bien claro. Jesucristo en la cruz venció el pecado. Decía que es un tema de decisión. Teniendo en cuenta que este salmo está designado como un salmo de los hijos de Coré, como ya habíamos visto, los hijos de Coré eran porteros en el templo. Y bueno, después si alguno lo quiere buscar en su casa, Primera de Crónicas habla de esto, capítulo 9 del 17 al 24 y el capítulo 26 también de Primera de Crónicas, del 1 al 19, es muy largo, yo lo leí, y habla de cómo fueron comisionados los hijos de Coré para adorar. Se iban turnando, toda la familia completa, no era que había 2 designados y se quedaban ahí 24 horas, no. Era un proceso tremendo que debían hacer esta tribu, este pueblo, tribu, ¿no? Coré era una tribu de... Bueno, evidentemente era una tarea incómoda. Requería estar de pie y probablemente expuesto al frío y la lluvia. Aún así el salmista prefería servir a la puerta del templo. Está claro que amaba el lugar de adoración. Nada en la tierra podría compararse con un momento cerca de Dios. El versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. El versículo 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. El salmista llamó a Dios sol y escudo. Versículo 11. Como luz de nuestra vida, Dios provee iluminación y dirección. Como nuestro escudo, proporciona protección. Sin embargo, la bondad de Dios no termina ahí. A aquellos que confían en Él, Dios les da una vida óptima. Por última vez, el salmista habla de Dios como Jehová de los ejércitos. En este caso, el título incorpora todos los atributos de Dios y llama a las personas a confiar en Él o a depender de otra cosa. El que decide confiar en Dios será dichoso, pero todo el que no confíe en Él está condenado a destrucción. Y para terminar, el Salmo 1, verso 4 al 6. ¿Quién lo puede leer? Sí, el Salmo. Que son como el tramo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. ¿Se da cuenta? El Salmo 1 ya lo habíamos visto y bueno, me gustó terminar con este Salmo para afirmar que la decisión la tomamos nosotros, hermano. Y Dios cuando nos juzgue nos va a juzgar por nuestras obras. Amén.
A Dios no se le escapa nada, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Él escudriña nuestros corazones, Él conoce, Él dice que sabe la palabra que va a salir de nuestra boca antes de que la digamos. Así que mire qué Dios maravilloso que tenemos. Porque a veces nos basamos en lo que Dios hace por nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros por Dios? ¿Estamos agradecidos a Dios? ¿Vivimos conforme a lo que Él hizo en la cruz? Y debe ser esa nuestra motivación, porque de ahí, de esa motivación va a salir en nuestra vida para que tengamos una vida bienaventurada, dichosa, óptima, y bueno, todos los sinónimos que quieran ponerle. Va a depender de esto, de cuánto nosotros amemos y queramos servir a este Dios maravilloso. Que Dios le bendiga, hermanos. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos trae a memoria quién tú eres, qué es lo que haces por nosotros cada día, qué es lo que has hecho, Señor, cómo has mandado a tu unigénito Hijo, Señor, a que tome nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús, gracias por que hoy podemos entrar, Señor, confiadamente ante los atrios, ante el trono sagrado, Señor. Podemos venir en cualquier lugar que estemos, Señor, porque tú has hecho morada en nosotros por tu Espíritu Santo, Señor, y por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Somos doblemente, Señor, dichosos. Somos bienaventurados, Señor, al tenerte. Por gracia nos has escogido, Señor, no porque merezcamos algo, sino porque tu amor excede todo conocimiento, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por aquellos que están llegando, por los que han podido asistir y por los que no podrán, Señor. Tú sabes el motivo. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo la reunión a continuación, Señor, que uses a mi hermano Guillermo, donde nos traerá tu palabra también, Padre, que es la única que nos reconforta el corazón y hace que nuestro corazón se ablande, Padre, y sea transformado, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu persona. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.